Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia a toda la audiencia. He estado mirando brevemente quienes nos visitan hoy en la tarde a este último seminario, a este cierre de un ciclo de 50 días de reuniones, de seminarios, de escuchar expertos y a gente extraordinaria. Hoy vamos a cerrar este ciclo. Les agradezco mucho la presencia a todos ustedes. Algunos de ustedes realmente han pasado una buena parte de todos los seminarios, 10, 12 seminarios. Ha sido un ciclo súper abundante. Eso lo vamos a comentar más tarde. Hoy día tenemos una sesión de cierre. Tenemos invitados realmente extraordinarios. Vamos a estar un rato con George Dafner de la CAS, que ha auspiciado todo este proceso. Es una institución que se ha puesto la camiseta del lado de este proceso de reflexión. Y vamos a tener oportunidad de ver un video que ha preparado la Confederación y además escuchar la presentación de José Carlos Campero, que ha preparado el resumen de estos 15. Él ha tenido el desafío de resumir la información de 14 seminarios en 10 minutos. Ahí vamos a mirar lo que él ha preparado. Y hacia el final vamos a tener oportunidad de escuchar algunos criterios de nuestro querido Enrique García, que se ha vuelto realmente un referente para todos nosotros en el sector empresarial, no solo por su experiencia, sino por su actitud hacia lo que hacemos. Entonces, y después vamos a escuchar unas breves palabras de nuestro presidente Luis Barberini. Entonces, ese es más o menos el programa de la tarde. Como siempre, les pongo en conocimiento de todo lo que va a ocurrir. Hoy día no va a funcionar el chat porque vamos a escuchar a nuestros invitados, no hay ese espacio de intercambio que hemos tenido antes. Es un espacio para tener conclusiones y escuchar reflexiones. Entonces, muchas gracias por su presencia y voy a darle paso a George Dafner, que nos va a dirigir unas palabras en la calidad de haber sido y es la cabeza de la institución que ha movido y promovido todo este proceso. Por favor, George, adelante. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los participantes en este espacio. Para mí, como representante de la Fundación Konrad Adenauer, me es muy grato de verdad de poder saludarles a todos ustedes en nombre de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y darles una muy cordial bienvenida para el cierre justamente de esta agenda de inversión privada 2030, Bolivia, el país que queremos construir. Quiero saludar a todos y todas que están hoy con nosotros en Zoom y en Facebook Live. También de verdad agradecerles por los excelentes expositores a la CPB, que estamos hoy con Luis Enrique García, expresidente de la CAF, con José Carlos Campero, de Beta Gamma Consultores, y obviamente a ustedes, los dirigentes de la CPB, a Luis Fernando Barberí, a Guillermo Pumont. Y no quiero olvidar también mencionar de parte nuestra, de la Fundación Konrad Adenauer, la organización de Iván Velázquez y Bernarda Flores de la Confederación de Empresarios que, digamos, han hecho todo esto posible en estos 2 meses y 14 sesiones. Y bueno, hoy tenemos la temática Bolivia, el país que queremos construir. Me voy a permitir tener una muy breve reflexión sobre este título, que pensando un poco en qué se necesita para construir un edificio. Yo sé, ustedes me habían avisado que solo debería hablar breve, y estoy con emprendedores con poco tiempo, que además son conocidos por ser sobrios, y así que no obstante, ya tengo el micrófono, así que voy a aprovechar esto. Pero no se preocupen, básicamente quisiera un poco resumir esto de una manera un poco más meta, justamente pensando en esta base, este fundamento que tenemos para la Bolivia que queremos construir, cuáles son las potenciales, cuáles son las posibilidades y cuáles son los problemas en esta base, en este fundamento que encontramos hoy y que han aportado ustedes en estas 14 sesiones.
Creo que potenciales tenemos muchos en Bolivia, tenemos emprendedores como ustedes reunidos en la Confederación de Empresarios Privados, tenemos también jóvenes en startups, tenemos miles de personas muy trabajadores desde el altiplano hasta la frontera con Brasil, tenemos un país sumamente joven. Las posibilidades, bueno, las posibilidades están claras, digamos, estamos en el corazón de Latinoamérica, estamos dotados de riquezas naturales, las mentes brillantes ya los mencioné, contamos con un ambiente que ya ha mejorado mucho en términos de las cifras en las últimas décadas, pero obviamente también tenemos ciertos problemas en Bolivia y ya llevo 3 años, así me permito de mencionarles. Ustedes lo saben mejor que yo, que tenemos un ambiente que a lo mejor podríamos considerarlo bastante hostil o por lo menos averso para la actividad privada. Tenemos un país dividido en términos de infraestructura, pero también, y allá viene mi posición de politólogo, en mentalidades también y en posiciones políticas, y tenemos muchos potenciales no utilizados suficientemente. Si pensamos en la educación, la salud, las políticas económicas recientes, creo que está bastante claro. Podríamos obviamente sumar a estos problemas la pandemia mundial que tiene y tendrá en el futuro efectos graves, pero de hecho creo que la pandemia, aunque es un factor importante, también solo nos muestra las grietas, si quiero quedar en la imagen de la construcción ya existentes con mucho más énfasis, pero no es para nada la causa original de algunas de las dificultades en construir una casa sólida de la economía boliviana. Creo que es claro y ha sido muy claro en esas últimas sesiones que destaca mucho la urgencia de actuar en contra de esta situación en el conjunto de los bolivianos. Creo que es urgente, que se ha mostrado que es muy urgente buscar la liberación de las potenciales de la actividad privada, de perseguir también con honestidad la integración de los polos económicos del país, buscando justamente un encuentro entre lo que es, por ejemplo, el comercio del Alto, la minería de Potosí, los startups de Cochabamba, el turismo en tierras bajas y la innovación de Santa Cruz. Y me permiten también mencionar, obviamente, como representante de una fundación política, que obviamente también tenemos que dejar al lado, y eso es un proceso seguramente más largo, las hostilidades reales, pero también las que en muchos casos son de hecho imaginadas y sí se pueden deconstruir. Todo esto, esta situación se ha reflexionado muy lúcidamente y muy intensamente en los últimos 2 meses en el margen de este foro Bolivia 2030. Y quiero destacar que nosotros como Fundación Konrad Adenauer queremos apoyar hoy y en el futuro en esta construcción en el país. Les da a ustedes, los emprendedores, la base y ojalá buenos elementos de la construcción. Ustedes, los empresarios, ponen la casa y si nosotros, para quedar en la imagen, si nosotros podríamos apoyar en edificar algunos puentes, lo más precarios que sean, hacia el sector público, sería ya un gran logro. Creo que hemos, de hecho, ya puesto una sólida base para tener eso. Creo que es sin alternativa que Bolivia recupere todos sus potenciales y si queremos que el país crezca con calidad para todos y todas, si queremos bienestar para todos, para citar al señor Erhard, bueno, el don del milagro económico alemán, no va a ser suficiente de continuar con un extractivismo superficialmente reformado o con una economía privada jugando debajo de sus potenciales. Y para volver una última vez a la imagen de la casa boliviana que queremos construir, este edificio hoy en día no está en el mejor estado. Tenemos por delante las tormentas de la economía mundial que lo pueden dañar y no lo debemos construir en un solo pilar del extractivismo. Necesitamos muchos pilares, los tenemos en el depósito y para que sea realmente durable necesitamos el esfuerzo conjunto del gobierno,
de la inversión pública, de los empresarios de la inversión privada y de los empleados y de todos los bolivianos y bolivianas. Así solamente creo que se logrará la reactivación con propuestas compartidas. Y de verdad les quiero felicitar a todos los participantes, los organizadores, la cooperación, la Confederación de Empresarios, que han mostrado en estos meses que de propuestas e ideas no hace falta. Planes de construcción en ese sentido tenemos muchos y tenemos muy buenos, pero ahora se necesitan justamente los puentes de diálogo que ojalá pueden construir juntos los bolivianos. Pueden estar ustedes muy seguros, y con eso quiero cerrar, que nosotros como Fundación Konrad Adenauer queremos a estas construcciones añadir y ayudar con nuestra granita de arena, y les vamos a apoyar en este proceso hoy y mañana. De verdad, para mí personalmente ha sido una experiencia muy grata. Ahora vamos a continuar con esto, con las publicaciones de toda esta serie de diálogos, y en ese sentido no me queda nada más que agradecerles muchísimo a todos ustedes que han seguido el programa, que lo han organizado, y de verdad les felicito mucho por estos resultados muy sobresalientes, muy interesantes, de mucha inspiración, y en ese sentido no me queda nada más que decirles muchísimas gracias por esta experiencia, y nosotros como Fundación siempre estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, George. Realmente muy apreciadas tus palabras, y creo que la metáfora va a quedar presente para todos nosotros, muy clara en la forma en que miramos cómo vamos a desarrollar nuestro país. Bueno, a mí me han otorgado 10 minutos para poder dar mi criterio sobre este proceso. No ha sido exactamente un seminario, ni un ciclo de seminarios, realmente ha sido un proceso. Voy a usar menos tiempo, no se preocupen. Yo también tengo curiosidad por ver el video que ha preparado Bernarde, que no ha querido amablemente mostrarnos antes de ahora, así que estamos todos picados con eso. 14 seminarios a lo largo de 50 días, y uno podría decir que podrían haber sido diferentes exposiciones de personas extraordinarias. Más de 30 profesionales realmente de primer nivel nos han honrado brindándonos su criterio, su análisis, su estudio, su intelecto. Y alguien podría decir, pucha, pero 14 cosas, y ¿cómo es que esto ha tenido algún sentido de concatenación? Es que realmente ha podido generar un resultado. Esto se ha ido enhebrando, y como lo van a ver después en la presentación de José Carlos, sí se ha enhebrado. Y no ha habido una intención, es decir, no ha habido un proceso previo de ir condicionando a unos u a otros en lo que tienen que decir o pensar. Cada quien se le ha puesto el tema sobre la mesa y pues ha dicho con libertad lo que piensa. Y en ese sentido, el resultado de este ciclo de seminarios es la expresión del criterio de un grupo de expertos y de profesionales que han pensado con completa libertad sobre cuál puede ser el mejor futuro, la solución, el camino que debería seguir nuestro país en los próximos años hasta el 2030. Pues ese es el tema, la inversión privada hacia el 2030, ¿cómo la generamos? Entonces, una de las cosas extraordinarias es que esto se ha ido acomodando solo, es decir, los diferentes expositores han ido mirando sus espacios y aportando a lo que podría ser un rompecabezas y llenando las piezas de algo que en sí es complejo, porque discutir sobre el desarrollo de un país es pues una cosa difícil. Cuando a mí me tocaba dar la cátedra de ética y desarrollo, siempre me he quedado reflexionando, en realidad hasta horas, sobre los diferentes mecanismos. Unos han sido exitosos, otros menos exitosos, pero al final todos tienen algo en común: la persona. La persona es el centro de todo, el centro del desarrollo, y de este ciclo de seminarios me quedan algunas cosas claras que quiero compartir con ustedes. Primero, hay cosas que hacer. El país, y yo le llamaría agenda pendiente. Lo que pasa es que
no es una agenda pendiente, es un país que todavía no se ha desarrollado, pues hay que hacerlo. Y desde ese punto de vista, Bolivia es un país que nos brinda una oportunidad única, donde nada está hecho, todo está por hacerse. Gran cantidad de cosas están a medias. Es pues un espacio de oportunidades enorme para demostrar que el sector privado puede tener un rol, especialmente en este momento que vive la humanidad. Porque como nunca antes, la humanidad, hay un antes y un después del COVID. Ahora, en el después del COVID, que no sabemos por cuánto tiempo todavía se va a prolongar esta enfermedad, hemos marcado unas diferencias enormes. Y posiblemente la diferencia más grande es la necesidad de que las personas interactuemos de otra manera, de otra forma. Y no me refiero a la virtualidad, sino en el espacio en el que nos miramos para brindarnos oportunidades, en el espacio en el que hacemos cosas juntos, en el espacio en que desarrollamos un lugar para hacer negocios, todos juntos. Es un momento tal vez donde la humanidad tiene que mirar hacia adelante, una forma en la cual todos podamos desarrollarnos juntos, generar oportunidades y mejorar. Y ahí, a partir de estos seminarios, me queda otra cosa clara, es que la empresa es la herramienta. Yo lo he pensado siempre, es decir, yo siempre he sido un convencido de que si necesitas una pala y pico para desarrollar a la gente, para desarrollar un país, el camino es la empresa. Y el mejor obrero es el empresario. Y en ese sentido, hoy día mismo estamos más de 100 personas aquí, 96 personas, escuchando el cierre de este proceso. Y el mensaje fundamental es que los empresarios tenemos una tarea hacia adelante enorme en nuestro país. Primero, sentirnos orgullosos de lo que somos. Nuestra tarea es noble, nuestra tarea es digna. Hay veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan y hay veces que nos hacen cosas que no nos gustan. Pero eso es parte de nuestro oficio. Y tal vez es uno de los oficios, se los digo por convicción, más nobles que hay, que es el de generar empleo para otros. Muchos dicen el carpintero, el lechero. Ok, sí, son cosas importantes que hacer. Pero ¿qué más nobleza hay que agarrar con tu propio dinero, establecer una empresa y después dar salario a otras personas, darles bienestar, darles la seguridad de que a fin de mes encuentran un espacio de seguridad económica? Un lugar además donde pueden desarrollar sus expectativas, un lugar donde todos los días pueden tener, digamos, una interacción con otras personas. Eso es lo maravilloso de la empresa y eso es lo maravilloso que hacemos todos los que estamos hoy reunidos. El empresario es lo mejor que puede haber ocurrido a la humanidad. Bolivia tiene suerte de tener muchos empresarios dedicados y comprometidos, y lo que nos queda como mensaje de este seminario es que hay mucho por hacer y que hay grandes oportunidades que aprovechar. Yo sinceramente de mi parte agradezco mucho a la Confederación por esta oportunidad que me han brindado de estar en los 14 seminarios y disfrutar de todo este baño de intelecto y conocimiento, y interactuando con participantes, con audiencia, etcétera. Realmente ha sido algo maravilloso. Me toca felicitar a la CAS por la iniciativa que han tenido, a la gente de la Confederación, que si bien no asumen responsabilidad por todo lo que ha sido dicho y será dicho en este seminario, estamos todos de acuerdo en esto, que la empresa privada es el camino que tiene que seguir este país, y nosotros tenemos la tarea no solamente de convencer al sector público, sino de demostrar a la sociedad de que la empresa privada es capaz de asumir esa labor y hacerlo de manera eficiente, comprometida y con buenos resultados. Ahora yo les voy a invitar a ver nuestro video que lo ha preparado la Confederación con la ayuda de Bernardo y todo el equipo de trabajo, y después, bueno, vamos a seguir con nuestras exposiciones. De mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado. Veamos entonces el video. Un requisito fundamental para reactivar nuestro sector productivo y dinamizar la economía es impulsar la inversión privada. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia está en esa tarea. Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, llevamos adelante el programa Agenda de Inversión Privada 2030. En ese marco, entre el 22 de septiembre
y el 10 de noviembre desarrollamos 14 encuentros de alto nivel con especialistas en diversas áreas que compartieron con nosotros sus experiencias, conocimientos y propuestas. Fueron 70 días de trabajo en equipo y aproximadamente 30 horas de encuentros virtuales en un escenario complejo, donde la atención pública estaba en la pandemia, las elecciones y la crisis económica. 40 expertos en varias temáticas y de reconocida trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. 1.500 asistentes de todo el país y del exterior, analizando temas transversales como normativa, institucionalidad, financiamiento y cooperación, y temas específicos como minería, litio, hidrocarburos, agroindustria, energía, tecnología e innovación, turismo y pymes. Los expertos nos recordaron que hay problemas estructurales y urgentes. Ahora, ¿cuáles son los puntos más débiles? Y esto es muy importante para el trabajo que van a hacer. Obviamente innovación, igual que el resto de América Latina. Pero el punto más delicado que tiene Bolivia es instituciones, que tiene que ver con las reglas del juego, que tiene que ver con la separación de poderes, que tiene que ver con la justicia. Hemos ahuyentado la inversión, hemos aplicado recetas completamente atrasadas en términos de modelo de desarrollo, y esta es la consecuencia. Somos nosotros, la superficie. Todos los problemas del sector están en la superficie y camina con dos patitas y se ponen casquito blanco y joroban todo el día. Mientras en Bolivia no exista una voluntad política verdadera para fortalecer el espacio que se merece la inversión privada, no va a existir ninguna ley que funcione. Nosotros hemos visto, digamos, el modelo de crecimiento en los últimos, vamos a decir, 15 años, ha sido un modelo muy basado, por ejemplo, en el consumo interno y en la inversión pública. La pregunta es, ¿ese modelo, con un shock como el que ha tenido ahora el país, ha llegado a un nivel de agotamiento? No hay soluciones fáciles, ni salidas expeditas. Hoy en día, entre las normas y las reglas del juego de negocios internacionales, lo más importante es la palabra comprometida. El inversionista viene realmente y se asocia con aquel en quien confía. Y esa es una tarea, o sea, tenemos que volvernos serios de una vez por todas. Sin la articulación de un consenso amplio en el país, será muy difícil sortear los escollos existentes y avanzar con paso seguro en el desarrollo de un proyecto como el de litio, poniéndolo a salvo de los avatares políticos. Si se nos ponen en riesgo los granos y la soya aquí en Santa Cruz, lo que va a pasar es que van a quebrar miles de productores lecheros, avicultores que están en los 9 departamentos del país y porcicultores. Como emprendedor, pues puedes meterle, diremos, y después que se arregle el tema legal. Pero como inversor, donde vas a invertir 50, 60 millones de dólares en un centro de desarrollo, las primeras cosas que vas a ver es, ¿no? La seguridad, todo eso. El microcomercio se convirtió en algún momento en el macrocanal del gran contrabando, ¿no? Y empezó a inundar el país de todo. Pero también que hay mucho potencial. En el contexto internacional y nacional, la demanda de minerales en el mundo continúa creciendo y va a continuar creciendo por muchos años más. Con un sector privado que, no obstante esas limitaciones, produce el 77% de las exportaciones mineras. Fíjate, en un país socialista o en la China o donde diablos sea, el concepto de empresa es muy claro, es contundente. Eso no debería de estar en cuestionamiento. Los excedentes que deja la exportación de electricidad comparativamente con los excedentes que deja la exportación del gas no son comparables desde ningún punto de vista. El rol del sector privado es fundamental porque estamos 7 meses, no hemos cerrado, seguimos aquí, seguiremos aquí. Hemos estado en el 2005, hemos estado en el 2019. Nosotros como sector venimos cargando una mochila pesadísima. Sin embargo,
Lamentablemente la plataforma pública, y digo lamentablemente, es fundamental para el turismo. Si esa plataforma no es adecuada, lo que nos conviene es tratar de aprovechar ese espíritu emprendedor. Aún el cuentapropista, aún en su emprendimiento precario, tiene que ser valorado. No por ello vamos a desperdiciarlo. Grandes desafíos. El emprendimiento social y el emprendimiento público se van a convertir en la principal fuente de resultados e impactos en la sociedad. A eso es a lo que tenemos que apuntar. La informalidad tiene dos características, una negativa, que es echa la ley, echa la trampa, el buscarle la vuelta. La positiva es la solidaridad. Entonces aquí está la ventana de oportunidad para que el sector privado sea un factor decisivo en promover inversión de calidad y la apertura de nuevas oportunidades. El empresario tiene que cargarse la mochila, pero no completa, ¿no? Tiene que tener a alguien que lo ayude así como a llevar la mochila y que no le genere un dolor de espalda. Y propuestas innovadoras. La verdad de que se necesita avanzar bastante en conceptos de integración, en conceptos de seguridad regional. Ningún país en sus cabales va a querer depender de la importación de energía eléctrica si tiene capacidad de generación en su propio país. No es el elemento aquí que genera el obstáculo, sino son las políticas en sí. Porque toda esta especie de calificaciones de riesgo, no menos de AA o A+, si no invierto, eso no está en la norma. En la norma está grado de inversión y grado de especulación, creo que es doblemente. La clave es investigación y desarrollo. Lo demás, los emprendedores se lo buscan, sin leyes, con leyes. La innovación alternativa está. No hay límite para el que es emprendedor lo hace. Inicialmente y en términos generales propongo 7 acciones para destrabar la situación actual. Primero, restablecer la presencia del Estado en todo el territorio, reconfigurar la regulación para que vuelva a ser un árbitro y potenciar los sistemas privados de conciliación y arbitraje. La infinidad de reglamentos que tiene también se van a esmerar en traer tecnologías que sean lo más amigablemente tratables con el tema del medio ambiente. Esta secuencia de eventos concluye con éxito en este encuentro que pone en escena los hallazgos, desafíos y recomendaciones generales que formarán parte de un documento global como contribución de la institucionalidad del sector productivo a través de una propuesta de agenda país en inversión privada hacia el 2030. Una belleza, realmente. Muy lindo, felicidades a la gente de la Confederación que ha hecho el video. Yo creo que a todos los que hemos participado en esto, primero nos refleja y segundo muestra lo que les he dicho antes. Los empresarios tenemos aquí un espacio bien marcado y hacia adelante todavía más marcado. Así que ese es el espacio en el que vamos a ir trabajando. Ahora voy a darle pie a José Carlos Campero. Como ya les he mencionado, él ha tenido la tarea de hacer una suerte de resumen de todo este proceso. Ciertamente, como resumen, no lo ha logrado, porque es demasiada información, es demasiado conocimiento. Pero ha logrado realmente hacer una propuesta de prioridades que es muy útil y es una guía que realmente vamos a utilizar todos seguramente de ahora en adelante. Así que, por favor, José Carlos, adelante con tu exposición. Mil gracias, Guillermo. Buenas noches a todas y a todos. Quiero aprovechar felicitando por el video a la Confederación. Creo que ha terminado muy bien logrado. Me ha dejado inspirado, entrecortado y con los pelos de punta.
Creo que es un video que recoge realmente lo que es el esfuerzo de cada uno de los empresarios, emprendedores en este país. Empiezo agradeciendo a la Confederación por la oportunidad de formar parte de este proceso, a la Konrad Adenauer por ese decidido apoyo a la Confederación, que creo que es clave, y agradecerle fundamentalmente a todos los empresarios que han dado su tiempo y su esfuerzo durante estos webinarios, no solo para ayudarnos a entender sobre la base de excelentes reflexiones sus sectores, sino también para habernos brindado esa oportunidad de oír desde su experiencia práctica interesantes propuestas e innovadoras propuestas para darle solución a los problemas. Yo a ellos personalmente un gran agradecimiento por la oportunidad de haber aprendido durante todos estos días que hemos estado acompañando estos eventos. Denme un segundito para compartir mi pantalla. Ok, esperando que todos la estén viendo. Esto se ha terminado denominando una bitácora de agenda privada orientada al 2030. Y es una bitácora muy interesante porque ha terminado consolidando, cristalizando una propuesta súper innovadora desde mi perspectiva de financiamiento privado que nos permita una rápida reactivación. Inmediatamente terminemos con este tema de la pandemia del COVID, un modelo innovador de inversión privada que debe convertirse en un complemento súper necesario de la inversión pública para lograr los efectos multiplicadores que necesita la economía nacional para generar empleo, principalmente ingresos para las familias, valor agregado y productividad de lo que producimos los bolivianos, que al final terminan configurando la riqueza de lo que es nuestra economía. Es una estructura financiera novedosa de cooperación público-privada que nos permita movilizar financiamiento e inversión privada nacional y extranjera, entendiendo las debilidades de nuestra coyuntura, entendiendo la necesidad de que el TGN no vaya a tener una participación muy importante, porque hoy tiene comprometidos muchas cosas y con muchas restricciones, ¿no? Una posibilidad innovadora de atraer inversión por más de 15,000 millones al país, no solo de afuera, sino movilizarlos, los recursos que tenemos dentro del país, sin intermediación financiera, orientado a pymes intensivas en empleo y a proyectos estratégicos para el desarrollo del país, ¿no? Que nos permitan además generar más de 3 millones nuevos de empleos formales, que nos permita duplicar los aportes al sistema integrado de pensiones y también duplicar su rentabilidad. Y finalmente, ¿no? Que a través del incremento de los ingresos de las familias y especialmente la certidumbre de este ingreso en el tiempo, tengamos la posibilidad real y acelerada de reducir la pobreza y la desigualdad que tenemos en el país. En un mapeo de reformas, y aquí ha sido súper importante la voz de los empresarios privados en Bolivia, porque son ellos que nos han guiado a cuáles son estas sus problemáticas y luego también a cuáles son las soluciones, se han hecho referencias a partir de esta propuesta financiera de necesidades de reformas constitucionales orientadas a modernizar nuestras instituciones y generar condiciones de cooperación y competitividad, no solo entre el sector privado con el sector privado, pero también entre el sector privado y el sector público, y muy importante en eso que se denomina la triple hélice, incorporando también a la academia como un actor fundamental del desarrollo. Segundo, reformas institucionales que están orientadas a modernizar el sector público, un sector público al que le hace falta ese empuje, ese levantar la cabeza de una forma técnica que le permita ser un buen socio del empresariado privado, ¿no? Y también retomar un sistema regulatorio, como se ha mencionado en el video, que sea un verdadero árbitro imparcial, tanto para públicos como para privados. Reformas regulatorias que nos vuelvan a poner reglas claras para el país, para los inversores, que sean reglas equilibradas y predecibles para todos los actores del desarrollo nacional. Reformas tributarias, fundamental. El país lleva varios años que tiene ya más de 2 décadas, de forma tal de que podamos generar los incentivos al emprendimiento, incentivos a proyectos público-privados y la atracción de inversión extranjera directa
la repatriación de capital nacional que hoy por hoy está en el extranjero y movilizar la inversión sectorial nacional. Reformas laborales orientadas a generar competitividad y productividad empresarial, incrementando el empleo y su formalización. Y finalmente, reformas sectoriales que nos permitan agregar capital privado, que esto no sea mala palabra, incorporar necesariamente tecnología e innovación, responsabilidad medioambiental, mejorar nuestros recursos humanos e incrementar la productividad de las empresas privadas en el país. Y si bien estas son reformas a nivel macro, las hemos sectorializado también y priorizando aquellas que se han considerado como las más importantes. Primero en los sectores grandes como minería e hidrocarburos, donde en minería se plantea la necesidad de modificar la alícuota del impuesto a las utilidades de las empresas, que hoy se ha vuelto un impuesto cotidiano y que debería ser un impuesto tipo surplus que se dé cuando exactamente los precios suben y hay utilidades extraordinarias, y la necesidad de incorporar contratos de estabilidad que permitan certidumbre durante el tiempo de duración de los proyectos, que en estos sectores tienen un periodo de maduración bastante amplio. En el sector de hidrocarburos, una estrategia súper necesaria de reconversión energética mirando al 2030, que nos modifique la estructura de subsidios que tenemos hoy, que nos permita una reestructuración institucional de IEPFB y también se transversalice de la necesidad de tener un desarrollo en este sector de tipo pintado más de verde, si ustedes me permiten la expresión. En la industria, la necesidad de la coordinación público-privada y la institucionalidad de reglas de juego claras. En energía, democratizar la generación y consumo de energías es algo que tenemos que hacer ya en el cortísimo plazo. Esto es importantísimo para incorporar a las grandes poblaciones, especialmente las ciudades, en un sector muy importante y que puede dinamizar la producción y consumo de energías alternativas, y obviamente pensar en eliminar el subsidio del gas para la generación. En turismo, obviamente hay una serie de necesidades, pero hay una que es fundamental y es que se pide que tengamos no cada 5 años una visión turística del país, sino una sola visión turística del país que pueda durar un periodo suficientemente largo de forma tal que eso permita a los actores privados del sector estructurar sus ofertas en base a ese macroconcepto que es esta imagen del turismo en Bolivia. La agroindustria, que es un tema fundamental que hay que abordar en dos perspectivas. Debemos multiplicar los niveles de productividad en el país, debemos salir del fondo en el que estamos situados a nivel regional, por lo que se está identificando la necesidad de tener arancel cero para la importación de todos aquellos paquetes de tecnología vinculados a la agricultura, y una necesidad fundamental para el occidente del país, que es repensar estas barreras que existen hoy a la comercialización de la tierra en este sector, que permitan dinamizar, como ha sucedido en los valles y en el oriente, ¿no?, una industria mucho más pujante y que no se autoestrangule con el minifundio. Las pymes, que son la base de nuestra economía, digamos, la base ancha que le hemos llamado hace varios años atrás, requiere de una posibilidad de generar asociaciones accidentales de inversión con nuevos mecanismos innovadores para acceder a diferentes tipos de financiamiento y obviamente un marco laboral innovador y competitivo que les permita un desarrollo y un crecimiento. El litio, como nuestro, digamos, nuevo paradigma en el mediano plazo para apoyar el desarrollo del país, requiere de la conformación nacional, del Consejo Nacional más bien del litio, y como decía bien Henry Oporto, necesita de bases y acuerdos mínimos en la sociedad boliviana para definir cuál es ese modelo de industrialización que estamos pensando para el litio y cómo ese sector va a ayudar a dinamizar el resto de sectores en el país. Todo esto no se podría lograr sin dos temas fundamentales. Innovación y tecnología como algo transversal que debemos entender que debe permitirnos dar el salto de modernización en todos los sectores. Y segundo, mirar muy atentamente a la mujer, porque en muchas de las presentaciones que hemos tenido la oportunidad de ver, el efecto multiplicador de la mujer empresaria, de la mujer emprendedora, es fundamental en una economía con las características que tiene la economía boliviana. Se han visto temas transversales muy importantes como normativa, institucionalidad, financiamiento y cooperación, que tienden las bases, digamos, para apoyar estas reformas a nivel sectorial y estas reformas generales que requiere el país en la próxima década, que va desde incentivos, contratos de estabilidad jurídica,
nueva estructura estatal o, por ejemplo, volver a reunir toda la institucionalidad vinculada a tecnologías de información y comunicación, permitir que el sector privado pueda jugar e innovar con nuevas estructuras de financiamiento para todos los sectores privados, proyectos estratégicos, proyectos público-privados, y obviamente de la mano de la cooperación que ha estado en el país siempre y que va a continuar, tender los puentes no solo para la actividad tradicional, que es apoyar la inversión pública, sino ser un parcero para innovar en todos estos sectores que se han presentado aquí y cooperar con el sector privado de forma igualmente importante. Lo que sí termina, digamos, esto siendo es que más allá de las reformas constitucionales o sectoriales, hay un consenso del 100% de los sectores en que las reformas institucionales, regulatorias, tributarias y laborales son fundamentales y deben implementarse o encararse hasta el mediano plazo. Esto supone que si tenemos una trayectoria del 2020 hacia el 2030, debemos encarar en el corto plazo los próximos 3 años reformas sectoriales, laborales y tributarias que permitan dinamizar mucho más estos flujos de capitales al país. En el mediano plazo, hacia los 7 años, reformas regulatorias e institucionales que van a ser fundamentales. Y finalmente, para terminar consolidando estas reformas hacia el largo plazo, finalizando la década que vamos a empezar a transitar a partir del próximo año, ciertas reformas constitucionales que permitan, como les decía, consolidar esto. Espero humildemente con este trabajo haber podido recoger la riqueza de opiniones, de propuestas, de diagnósticos, de reflexiones del sector privado, del cual, como les he dicho al comenzar esta presentación, he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Carlos. Por suerte no hemos abierto el chat para las preguntas porque tendríamos que dedicar 1 hora y media para ir dilucidando todo esto, pero realmente creo que has adquirido el espíritu de todo, de todas las propuestas, y tenemos una buena bitácora hacia el futuro, así que gracias por tu trabajo. Ahora vamos a escuchar a Enrique. Enrique nos ha brindado su conocimiento y su experiencia desde el inicio de este ciclo, y por eso también corresponde que él sea quien lo cierra. Así que, Enrique, por favor, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación, y agradezco enormemente, y como lo había señalado en ocasión del primer webinar que me tuve el honor de participar, para mí es un motivo de gran satisfacción el estar involucrado en las actividades de la Confederación por razones profesionales. Mi firme convicción a través de décadas del rol clave que debe jugar en el desarrollo de nuestros países la iniciativa privada, pero además por un factor sentimental, si podemos decir, que lo dije en su oportunidad. Mi padre, que fue presidente primero de la Cámara de Comercio, luego de la Cámara de Industrias, fue el fundador precisamente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y su primer presidente. Así que estoy seguro que ahí lejos donde está, se sentiría muy orgulloso de ver el tipo de evento que se ha organizado. Y realmente yo los felicito enormemente, porque el haber dedicado todo este tiempo en 14 webinars, tocando temas transversales tan importantes y haciendo propuestas que pueden servir muchísimo para el diseño de estrategias futuras del país, y más concretamente para movilizar al sector privado en ese rol clave que debe tener en el desarrollo del país. Y una palabra especial a George Daphne del CAS por el compromiso. Yo he tenido mucha relación con el CAS en mis diversas actividades en CAF, en el BID, en fin, pero me siento muy contento de ver que en Bolivia están haciendo esta contribución, y lo que has financiado es muy bueno. Dankeschön, my friend. Así que un poquito de alemán que recuerdo del Deutsche Schule. Entonces, con esto y las presentaciones excelentes, creo que el video ha sido magnífico, y bueno, y realmente, José Luis, hiciste un trabajo en tu bitácora de primera clase.
Habiendo dicho eso, realmente lo que yo recojo de las presentaciones que se han hecho es que tenemos un mapa de acciones que deben tomarse en el futuro, en un mundo, y vuelvo a repetir lo que dije en la sesión inaugural, estamos en un cambio de época, estamos en un momento en que todo ha cambiado en el mundo y hay una realidad que debemos admitirla, que es que no obstante que Bolivia ha tenido avances muy importantes en diversas etapas, pero muy particularmente en toda la etapa de la bonanza que hemos tenido en una primera parte del siglo XXI, yo diría hasta el 2012, 2013, con un crecimiento bastante alto, con la reducción de la pobreza, con mejoramiento de los indicadores sociales, de la equidad social. Bueno, igual que el resto de América Latina, estamos enfrentados desde hace varios años a navegar ahora, de haber navegado con vientos de cola en un velero, de pronto estamos con vientos de proa. Y esto nos lleva además a lo que ha sucedido con esta pandemia trágica que nos hace cambiar todo. Y la realidad es que, no obstante todos esos avances, los indicadores, como yo les mostré en la primera conferencia, muestran que Bolivia continúa siendo uno de los países menos desarrollados de la región. Indicadores de ingreso per cápita, en competitividad 4.0, que sería muy interesante, es muy interesante para el sector privado, de 141 países con 12 pilares de indicadores que incluyen instituciones, instituyen macroeconomía, TICs, infraestructura, educación, habilidades, salud, funcionamiento de los mercados, innovación. Bolivia está en la posición 107. Entonces, esta es una realidad. Ahora, el segundo punto es que, si bien en Bolivia el sector privado ha tratado de avanzar mucho, la verdad es que, al igual que muchos países en la región latinoamericana, hay una concepción muy estatista del desarrollo. Estamos muy casados con el modelo de capitalismo de Estado, que, bueno, en sus momentos ha tenido éxito en algunos países, pero hoy día ya no es la época de los dogmatismos. Yo digo, los dogmatismos son malos, los ismos que yo llamo. Primero dogmatismo, el ismo es el dogmatismo, que blanco-negro. No, hoy tienes que tener una convivencia entre el mercado y el Estado. Tienes que tener una convivencia entre los diversos actores de la sociedad. El segundo ismo es el triunfalismo. Cuando estamos con vientos favorables, cuando los precios de las materias primas están en el cielo, creemos que Bolivia y la región latinoamericana está en el cielo. Y cuando pasa lo contrario, nos viene la depresión y tenemos el otro ismo, el pesimismo. Bueno, debemos, y el otro, que es permanente, y no es solo Bolivia, es el refundacionalismo, sistémico y crónico. Eso ya se los dije la otra vez. El gobierno que llega, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, el ministro, el viceministro, lo primero que hace al posesionarse en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, en todos los lados, es decir, hoy comienza la historia. Y la historia no es así. Lo bueno y lo malo tiene ciclos. Hay que recoger lo bueno y corregir lo malo. Bueno, y yendo al rol del sector privado, evidentemente yo pienso, y a la luz de estas excelentes presentaciones, que hay una ventana de oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque en los momentos de las vacas gordas era muy diferente. Imagínense que nosotros en Bolivia, en el 2012, 2013, 2014, llegamos a tener, imagínense, llegamos a tener ahorro interno, ahorro, o sea, lo que no consume el gobierno, la empresa pública, la empresa privada y los hogares, que llegaba a cerca al 30% del PIB. Imagínense, ese PIB en ese momento era más o menos de 32 mil millones de dólares. O sea que había un 30% de ahorro. Y eso tenía implicaciones en las altísimas reservas internacionales que tuvo el país. Llegó a más de 15 mil millones. Bueno, en ese contexto, obviamente, la inversión pública era muy
había campo para la inversión pública. Y en efecto, si uno mira las cifras, la inversión pública ha sido muy alta, de nivel superior al 13% del PIB. Lamentablemente la inversión privada ha sido baja. La inversión extranjera casi mínima. Bueno, ahora es otro el mundo. Imagínense, ese ahorro de 30% del PIB, 30% del PIB. Ahora, lamentable, este es un mal año, obviamente, la pandemia. Pero ¿sabe cuánto estamos? Menos del 10%. Bueno, y para poder crecer nuevamente a una tasa que, como mínimo, América Latina en general, y Bolivia con más razón, si quieren cerrar las brechas que los separan de los países más avanzados, e inclusive en el caso boliviano, que los separan de la mayor parte de los países de la región, tiene que crecer por lo menos a un 5 o 6% en forma continua. Bueno, y para eso, ¿cuánto tiene que invertir? Tiene que invertir por lo menos 24 o 25% del PIB. Bueno, fíjense, si nuestro ahorro es 9, 10%, y en los mejores momentos quizá subió a 13, 14, inclusive no, excepto los años de la bonanza. Bueno, ¿de dónde viene el resto? Bueno, el resto viene en gran medida del exterior. Pero lo mismo, ¿eso qué significa? Significa que el sector público no puede asumir responsabilidades de inversión mayor como lo hizo en el pasado. Entonces aquí está la ventana de oportunidad. Y como bien lo explican en la bitácora y en las explicaciones que he escuchado, pues evidentemente tenemos que pasar de no solamente de, y lo decía George con mucha propiedad, no podemos quedarnos con el mero extractivismo. Tenemos que ir de un modelo de ventajas comparativas tradicionales que basaba en materia prima, a uno de ventajas competitivas donde, obviamente, démosle valor agregado a lo que Dios bendito nos ha dado, que es los hidrocarburos y la minería. Pero vayamos a otros sectores, en la agricultura, en los servicios, donde tenemos que adaptarnos a las realidades de la nueva realidad mundial, que es la cuarta revolución industrial, la tecnología, la innovación. Hoy día las habilidades que se requieren son diferentes a las del pasado. En cierta manera, en la discusión que ustedes han tenido, se nota que estas inquietudes están ahí. Entonces, este sector privado tiene que ser un jugador muy importante, pero muy apropiadamente lo ha dicho, y la bitácora se lo ve clarito, la mayor parte de los actores en los diversos sectores han repetido en forma sistemática una preocupación, que es la institucionalidad, las reglas del juego, la consistencia en las políticas fiscales, arancelarias, subsidios, en fin, en los diversos sectores. Entonces, ahí viene el gran desafío. Pero algo que es clave, y es el tema que ustedes desde la Confederación van a tener que ver cómo interactuar. Aquí se necesita un matrimonio, el matrimonio entre el sector público y el sector privado. No son adversarios, son compinches, son cómplices, son socios en construir una nación. Para eso hay que romper esas barreras y esos dogmatismos. Entonces, todo este trabajo exitoso que se ha hecho, hay que ver cómo transmitirlo al nuevo gobierno, a los actores. Y pensando en lo que yo destaqué mucho en mi presentación en la conferencia inaugural, siempre manteniendo una visión holística, integral. Es decir, tenemos que crecer más, tenemos que distribuir mejor la riqueza, tenemos que crear empleo, tenemos que tener un país sostenible ambientalmente. Bueno, todo eso está perfecto, pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Dónde están los recursos? Y aquí viene un pilar fundamental. Tenemos que preservar como país la estabilidad macroeconómica. Evidentemente estamos en la pandemia. Los próximos 2, 3 años van a ser difíciles en mantenimiento, en déficits fiscales, en deuda, en fin. Pero no se puede vivir eternamente con eso, porque indudablemente si lo hacemos, vamos a caer en la enfermedad que gracias a Dios en Bolivia la curamos,
en el año 1985, que es caer en procesos hiperinflacionarios. Pero para eso, ¿qué hay que influir? Hay que influir en que tenemos que ser realistas. Tenemos que hacer estos ajustes institucionales que han sido recomendados, muy claramente vistos en la bitácora, pero también tenemos que tener el acceso a los recursos externos. A los recursos externos que pasan por toda la comunidad internacional. No tengamos prejuicios. Esa brecha que tenemos entre lo que internamente podemos generar de recursos y lo que necesitamos es tan grande que necesitamos al BID, al Banco Mundial, a CAF, a los bilaterales, ¿verdad? Y no nos pongamos con dogmatismo con el Fondo Monetario Internacional, porque es la única de las instituciones en este momento, que tiene los recursos con un aditamento muy importante. El fondo de hoy día no es el Fondo Monetario que nosotros, los más viejucos aquí, que hemos sido ministros o viceministros, hemos vivido y hemos tenido que batallar en la época de las vacas flacas. Hoy día el fondo tiene flexibilidad. La señora secretaria, directora general, gerente, tiene concepción que influye en temas que antes no se tocaban, temas sociales, temas de producción, en fin. Entonces, ese conjunto de elementos. Y hay un tema que se dijo en la bitácora, que lo vi claramente, las alianzas público-privadas, muy importante. Hay y voy a citar, hay muchas áreas, desde luego, pero voy a citar una, la infraestructura. En la infraestructura es imposible que podamos adecuarla a las realidades de esta nueva época para tener una logística que responda a las nuevas tecnologías, que responda a esta cuarta revolución industrial. Necesitamos al sector privado y a la inversión extranjera y las alianzas público-privadas. Imagínense, Bolivia, que ha hecho mucho en infraestructura con inversión pública, de todas maneras su inversión de Bolivia en infraestructura no pasa del 3,5%. América Latina y Bolivia, con mayor razón, tiene que invertir por lo menos en infraestructura el 6 al 7% del PIB. Eso solo lo va a poder hacer con esas alianzas público-privadas, con modelos diferentes. Y la inversión extranjera, que lamentablemente las cifras de los últimos años muestran que ha sido muy reducida, es un factor determinante y crucial para tener alianza con ustedes en una serie de emprendimientos que van a llevar a la modernidad al país. No hay que tener prejuicios. Yo siempre pregunto, ¿cuál es el país del mundo que ha tenido la mayor atracción de inversión extranjera después de los Estados Unidos? La China. Pero no es la China del chinito actual, es la China en la post-era de Mao, que crearon una serie de institucionalidades para atraer la inversión extranjera de calidad. ¿De dónde? De Alemania, de Europa en general, de Estados Unidos, en áreas de tecnología, de innovación. Y ahí está China hoy día, como la segunda potencia del mundo. Entonces, todos estos elementos deben verse. Yo creo realmente que una labor que se debe desarrollar sobre la base de este trabajo, que además tiene una virtud que me parece muy interesante, no es que la Confederación ha tratado de presentar un manifiesto. Lo que ha hecho es recoger insumos importantes de sectores que aterrizan, que están pisando tierra, para tener este conjunto de iniciativas que luego pueden servir de un insumo y que yo estoy seguro que el gobierno va a recibir con mucho entusiasmo. Lo que hay que cuidar es que con quién se dialoga la parte grande, porque si uno va sector por sector, no funciona eso. Lamentablemente Bolivia perdió un instrumento hace varios años, que era la fortaleza de un ministerio fuerte, que era el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, que tenía una visión holística general sin ser ejecutor, que compatibilizaba la macro, la micro, lo regional, lo sectorial, hacía prioridades. Había un interlocutor. Lamentablemente, ya hace muchos años, que no hay ese concepto, y la mayor fuerza la tiene desde hace varios años, y no solamente el gobierno actual, el gobierno del presidente Morales, tampoco antes ya.
el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene la visión muy saludable, muy necesaria de la macroeconomía. Pero hay vida más allá de la macroeconomía y eso necesita una visión holística. Entonces, yo realmente quiero felicitarlos y creo que hay que también tener la concepción de lo importante que es lo que está pasando en el mundo, porque una de las brechas más grandes que hay es las diferencias que hay en ingreso, en riqueza, entre regiones, entre países y dentro de países, y que con esto de la pandemia y con las nuevas tecnologías puede ahondarse. Por eso el sector privado, estoy trabajando en el The Global Reset, se llama en el Foro Económico Mundial, y precisamente un concepto muy rico en el foro, que es básicamente de concepción privada, del sector privado, es que ese Global Reset debe tomar en cuenta la importancia de que el sector privado no solo debe ver, en inglés suena mejor, no es solamente un problema de los stockholders, sino que hay que mirar los intereses de los stakeholders. En otras palabras, no solamente al accionista, para sacar, sino todos aquellos que participan en los procesos de producción de comercio, los trabajadores, los unos los otros. Y el otro elemento es el mayor ímpetu en la responsabilidad social empresarial, aspectos que son claves para este proceso. Y hagamos votos para que además un tema que está muy debilitado en América Latina, que es la integración regional, está peor que nunca, vuelva a encaminarse, porque Bolivia, al ser un país chico, chico no en superficie, pero en potencial, en economía, necesita tener esas conexiones más allá del gas y de la minería, teniendo en cuenta que el tema de los hidrocarburos es un tema delicado porque, primero, por las reservas que no son suficientes, segundo, nuestros compradores, Argentina y Brasil, tienen ya bastante reserva, y tercero, hay un cambio en la matriz energética a nivel global. Tenemos que entrar a otros campos y por eso creo que todos ustedes van a tener grandes desafíos y creo que el gobierno y la empresa privada deben encontrar los mecanismos, porque América Latina en general y Bolivia en particular no va a salir adelante, no va a romper esas barreras que la separan de los países más avanzados y de los emergentes más dinámicos de Asia, si no logra consensos con visión de largo plazo, porque los cambios que se requieren no se realizan en 2 o 3 años, son cambios que requieren un horizonte de tiempo muy largo. Así que ahí está el desafío, pero nuevamente felicitaciones por una excelente contribución y que creo que todos los que estamos participando admiramos que se lleve este camino. ¿Cómo llegar a ese destino? Es el gran desafío. ¿Cómo financiar esta aventura? Es el otro desafío. Pero para eso está la creación y una cosa que es un ismo importante, no el pesimismo, no el dogmatismo, es el optimismo. El optimismo. Seamos optimistas en construir una mejor patria. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Realmente broche de oro. Muy, muy buena. Tu arenga la tomamos, creo que todos, y vamos a trabajar en el camino que nos muestres. Muchas gracias, Enrique, de nuevo. Y bueno, vamos a seguirte invitando todo el tiempo a todo lo que tenemos que hacer, porque realmente sirve de mucho tu reflexión. Bien. Ahora vamos a escuchar unas palabras y conclusiones finales de parte de nuestro presidente de la Confederación. Luis quería estar hoy con nosotros, lastimosamente ha tenido un contratiempo que le ha impedido estar virtualmente con nosotros, no podríamos decir físicamente con nosotros, pero ha preparado un video que vamos a escuchar ahora a continuación, que es, digamos, el mensaje y la conclusión de todo este proceso que le corresponde a él como presidente de nuestro gremio. Que por favor el video. Muy buenas tardes, apreciados George, Enrique, Guillermo, José Carlos y colegas miembros de la institucionalidad de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
estimados amigos empresarios, asistentes. Cuando nos presentaron el proyecto que hoy culminamos en su primera fase, estaba cierto que el desafío era tan grande como las necesidades de nuestro país. Lo encontré imprescindible, sí, pero también ambicioso. Hoy veo con gran satisfacción que con el concurso de ustedes, de mucha gente y el apoyo de diferentes instituciones, hemos cumplido la primera parte de este importante desafío. Ello nos llena de satisfacción no solo desde la perspectiva institucional y empresarial, sino como ciudadanos bolivianos comprometidos que desde hace mucho tiempo colaboramos con la dinámica de nuestro país desde diferentes perspectivas y hoy ratificamos ese compromiso. A través de este proyecto, nuestra institución abrió las puertas al debate y al diálogo, en la firme creencia que son las mejores alternativas para diseñar y construir mejores realidades. Abrimos el espacio para la intervención de una serie muy importante de técnicos y profesionales especialistas que contribuyeron a nutrirnos con sus experiencias y conocimientos, pero también con sus percepciones, impactando de esta manera en un producto que contiene la alimentación de todos ellos. Gracias a todos por el esfuerzo, colaboración y disposición que nos demostraron. Estimados participantes, desde hace unos años nuestra organización se ha volcado al trabajo con la sociedad civil y sus representantes de tal manera de iniciar un proceso de construcción de visiones y propuestas con su participación. Visión País, Bolivia 2030, el país que queremos construir, es prueba de ello, habiendo visibilizado una Bolivia con su economía diversificada, generando bienestar, con una sociedad cohesionada en torno a valores comunes y con un sistema político representativo de una sociedad democrática del siglo XXI. En esta comprensión, el día de hoy culminamos la primera fase de estructuración de una agenda de inversión privada con horizonte 2030 y cimentada sobre los pilares de Visión País. Hoy ratificamos la importancia de contar con una economía diversificada, pues ella es la que genera mejor y mayor bienestar para nuestra comunidad sobre la base de una inversión privada pujante, diversa y sostenible, comprometida con la lógica del progreso de Bolivia. Estimados amigos, no hay reactivación ni progreso posible sin la visibilización y participación de la inversión privada. Hoy nuestro país atraviesa por un derrotero especialmente difícil y complicado. La pandemia COVID-19 ha impactado certeramente en nuestros sistemas sanitarios, pero también en nuestro sector productivo, en nuestra economía y en nuestro bienestar. Por ello, hoy es imprescindible mirar el horizonte 2030 con una perspectiva remozada pero incluyente. La inversión pública será necesaria sin duda alguna, pero también lo será la inversión privada, boliviana y extranjera, de tal manera no solo de acompañar al crecimiento de aquella, sino sobre todo porque nuestro sector genera riqueza y bienestar para las comunidades a través de la generación de empleo, de la provisión de productos y servicios, del pago de impuestos y contribuyendo a los sistemas de salud y jubilación, entre otros tantos beneficios que generamos. Ninguna sociedad, ningún país puede darse a la labor de desconocer el aporte vital de la inversión privada para su economía, para su bienestar y para su progreso. Por ello, Bolivia debe, por un lado, apelar a la fuerza y potencial de nuestro sector, que en este año tan complicado ha ratificado el compromiso de trabajar por nuestro país, y por otro lado, abrirse a la posibilidad de alojar mayor y mejor inversión privada que posibilite impactar decididamente en el curso de nuestra vida y de nuestras comunidades. Nuestro país necesita de esa colaboración imprescindible
y de esa vocación importante que solo la inversión privada puede proporcionar. Por ello, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, entendemos de suma necesidad la gestión de un plan de inversión privada hacia el año 2030 con metas específicas a corto, mediano y largo plazo por cada uno de los sectores abordados y contemplando además reformas transversales que se extienden hacia la integridad de la dinámica de esta inversión. Señores, nuestra Bolivia necesita que sus hijos, reconociéndose como diferentes, puedan entenderse como iguales. Hoy nuestro país necesita que todos los ciudadanos nos unamos gracias a la diversidad. Hoy Bolivia precisa ese ensamble necesario, casi vital, entre la inversión pública y la inversión privada, entre lo rural y lo urbano, entre Occidente y el Oriente, entre el norte y el sur. Nuestro país hoy nos demanda el concurso de nuestro esfuerzo, nuestro potencial, nuestras ideas y nuestro compromiso. Este trabajo es la demostración del ofrecimiento de cierto grupo de ciudadanos para generar mejores condiciones de vida para todos. Nuestros ciudadanos trabajadores, nuestros ciudadanos consumidores, nuestros ciudadanos proveedores necesitan de la posibilidad de que los ciudadanos empresarios puedan continuar generando actividad e impacto de alto valor para nuestra comunidad. Las sociedades, las regiones y el conglomerado mundial necesitan hoy, más que antes, de generar agendas compartidas que no solo justifiquen acuerdos entre intereses, sino que se entiendan como la lógica concurrencia de esfuerzos. El distanciamiento físico que nos impone la pandemia, paradójicamente hoy necesita de la conjunción de voluntad y recursos. Con lo dicho, quiero finalmente expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia por su decidida colaboración en este trabajo con tan importante impacto. Muchas gracias, George. Estimada concurrencia y sobre todo apreciados colegas empresarios, a tiempo de hacer votos porque nuestras coincidencias pesen más que nuestras diferencias, quiero animarlos en este empeño del que siempre nos sentiremos orgullosos de hacer lo correcto y orgullosos de ser los empresarios que somos. Muchas gracias. Bueno, no está ahora Luis con nosotros, pero va a escuchar. Gracias, Luis, por tus palabras muy apreciadas. Y ahora toca cerrar este ciclo. Realmente es extraordinario todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos intercambiado durante estos 50 días. Muchas gracias a toda la audiencia, a los expositores. Y bueno, lo dijo claramente Luis, esta es la primera parte. Serán convocados a la segunda, que involucra hacernos escuchar, hacernos entender, convencer y finalmente pues que vayan por nuestra vía. Los empresarios estamos del lado correcto de la vereda. Estamos en la vereda correcta. Esa convicción la tenemos que llevar a nuestros jóvenes y multiplicar los empresarios que sean cada vez más y más comprometidos en nuestro país. Eso es lo que va a cambiar Bolivia. Muchas gracias a todos. Terminamos este ciclo y bueno, contamos con ustedes para más adelante otras actividades. Nos vamos a estar convocando. Gracias a la Confederación, gracias a todos los expositores y de nuevo gracias a Enrique, muy apreciado siempre, y a todo el esfuerzo que se ha llevado adelante durante estos 50 días. George, gracias también. La CAS realmente es un factor clave para que todo esto se desarrolle. Y ya van a ver en los próximos semanas y meses, no solamente la incidencia que generamos a partir de esto que hemos discutido acá, sino las publicaciones, etcétera. Y los que quieran, pues visiten nuestro canal de la Confederación, donde no solamente va a estar este seminario completo, sino todos los otros 14, donde hay cantidad de información y cosas para ver. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno.
sigamos adelante por la ruta de la empresa. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias.